comenzamos. Entonces, como parte ya que estuvimos viendo, con respecto de todo lo que implica, ¿verdad? Desde un principio tener la parte del devocional y del estudio bíblico como prioridad en este año, lo primero es orar a Dios. Nosotros no vamos a sentarnos a escribir nuestros planes a nuestra manera, de ninguna manera, porque ya muy bien Julia dijo que no es un asunto de nosotros, sino del que nos diseñó. Así que la idea es que nosotros clamemos, oremos a Dios y Él pues va a suplir esa sabiduría, esa guianza que nosotros debemos recibir para poder realizar nuestros planes. Entonces, no podemos empezar nada supuestamente en Dios si entonces no vamos a su presencia. Porque de hecho hay un dato muy importante que quiero decirle, y es que hay personas que tienen éxito con cosas que Dios no les mandó a hacer. Y cuando me refiero a éxito es que la persona que va a ser bendecida con eso recibe la bendición. Sin embargo, usted perdió un tiempo valioso de su vida porque hizo algo conforme a lo que usted entiende y no conforme a lo que Dios le mandó a hacer. Cuando ya realizamos la cosa que Dios nos mandó a hacer, hay como más intención en nuestra vida y nuestro tiempo no se pierde. Así que hay que ir a la presencia de Dios, hay que pedirle fortaleza, hay que pedirle guianza. Por ejemplo, luego de esta entrega, usted lo que debe de hacer primero que todo es ir a la presencia de Dios y orar. Y presentarle todas las metas que usted tiene, porque es bueno y válido que usted le diga los deseos que usted tiene, pero que al final le diga, como le dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía, y esperar esa respuesta. Entonces, esos anhelos, todo lo que posiblemente le quedó pendiente del año pasado, es bueno, es válido que lo ponga. Sin embargo, al momento de ya sentarnos a redactar esos planes, que sean los que están, ¿verdad?, guiados por Dios y que son oportunos. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros alineamos esos deseos con los deseos del Señor, puede ser, nos vamos a encontrar incluso con la sorpresa de que sí, de que teníamos muchísimo que fue Dios mismo que los puso en nuestro corazón. Pero también van a haber otros que nos vamos a dar cuenta que ni es el tiempo, ni es el momento, ni es la ocasión, ni siquiera es la temporada. Y entonces eso pudiera retrasar lo que para este tiempo sí deberíamos de hacer. Así que el tiempo de oración usted lo puede complementar con ayuno, con un tiempo apartado, con alguna pues porción específica de la palabra y esperar la respuesta. Yo entiendo que para compartir con el Señor se necesita desarrollar paciencia primero, porque la gente estamos viviendo toda una inmediatez, que todo es de una vez y con Dios las cosas no funcionan así. Entonces, luego de que ya hemos orado, hemos permitido que el Señor guíe nuestras decisiones, pues entonces vamos a establecer esa visión. Y es que lo que no se escribe, y me gustó mucho porque esto concuerda con lo de Julia, lo que no se escribe, lo que no se registra, lo que no se le da seguimiento, pues entonces al final no vamos a saber ni siquiera si lo cumplimos o si lo vamos a cumplir. Aquí le dejo la porción bíblica de cada uno de los pasos para que usted entienda que no es un asunto de que yo lo estoy diciendo, sino de que ya el Señor lo ha establecido en su palabra. Así que como vemos, todo debe estar sustentado en una visión. Y eso es como el lugar, el punto específico de donde parten todas las cosas. Y como ya decidimos que vamos a tener el tiempo devocional, el estudio de la palabra como meta, pues entonces eso hay que anotarlo. Y es necesario que esté claro, porque ¿para qué usted quiere aprender sobre la palabra? ¿Para qué usted quiere estudiar? ¿Cuál es su motivación? ¿Cómo le va a ayudar a usted? Usted no puede hacer las cosas porque yo le diga que las haga. Yo sí sé que las hago y que me encanta, pero usted y yo no somos iguales. Por lo tanto, necesitas identificar qué te hace falta, por qué lo necesitas y ya con eso en mente, pues entonces estar segura de hacia dónde te diriges. Entonces, luego que tú le escribes, le pones fecha, la firmas. Hay algunos que incluso hacen compromiso con el Señor con respecto de este tema, porque ya tienen muchísimo tiempo sirviendo al Señor y nunca se han dedicado a leer la palabra ni a estudiarla. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a permanecer persistentes e inquebrantables cuando se presenten situaciones no muy buenas. Así que
Luego de que tienes esa idea, esa guianza del Señor, escríbela. Luego entonces hay que buscar un espacio adecuado. Y nos damos cuenta de que Jesús mismo iba a varios lugares y se apartaba. En este caso era para orar. Nosotros tenemos que buscar un espacio adecuado. De hecho, yo estoy ahora mismo en mi espacio donde yo realizo todos mis estudios, incluyendo mi tiempo devocional, porque y no es ni en el cuarto, ni en un lugar ruidoso, ni en un sitio donde haya muchas cosas. ¿Por qué? Porque la realidad es que usted necesita tener un tiempo, pues, para usted con el Señor. Y hay dos lugares. En cuanto al estudio, pues un lugar cómodo, donde usted pueda tener todos sus recursos, donde sean de fácil acceso, donde usted esté sentada cómodamente o se pueda recostar, o donde decida colocarse, a fin de que nada lo distraiga. Y entonces el segundo lugar, que es conforme al versículo que estaba al inicio, es resaltar que usted debe llevar con usted a todo lugar esa intención, esa decisión de hacer un hábito devocional. Si bien, por ejemplo, yo mañana no estoy en mi casa, sino que mañana voy a amanecer en una casa familiar o lo que sea, tomarme mi tiempo. No necesariamente tan perfecto como lo tengo aquí, pero sí tomar un momento devocional. Y de hecho, pedir a los demás que me acompañen. Porque recuerden que todos deben ser como influenciados por mi hacer el bien, no yo poner a hacerme las cosas malas que hacen los demás. Y cuando ya esto es una disciplina para usted, pues usted lo va a hacer siempre, esté en su lugar o no esté, haya amanecido en otro lugar, con una dinámica de familia, lo que sea. Al Señor siempre se le dedica su momento. Luego entonces que ya el lugar está seleccionado, viene el horario. Y me gustó mucho este versículo porque Jesús le dijo, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. O sea, ¿cómo nosotros vamos a tomar la intención de hacer algo si no le ponemos ni un lugar ni un tiempo? Así que independientemente del ritmo de vida que nosotros tengamos o que surjan determinadas situaciones, necesitamos apartar una hora específica. Y ya que, por ejemplo, algunos lo toman en la madrugada, otros en la mañana, otros en la tarde, en la noche, antes de la cena, luego de la cena, eso tiene que ver completamente con usted y sus circunstancias laborales y personales. Pero que cuando usted sepa que llegó ese momento, es a eso y no hay más nada por hacer. Porque entonces, ¿cómo vamos a tener el éxito si ya tenemos todo, pero no hemos ni siquiera separado ese tiempo para eso? Así que el horario usted lo decide, pero decídalo de manera tal que pueda mantenerlo como una disciplina. Y hay un dato muy importante que me llamó mucho la atención, y es que así como se le entrega el 10% al Señor de todo lo que somos y que tenemos, de las 24 horas del día también hay un 10%, que corresponde a 2 horas 40 minutos. O sea que ese tiempo de todo nuestro día, de nuestras 24 horas, le pertenece al Señor y debe ser utilizada para sus asuntos. No tiene que ser todo junto, no tiene que ser haciendo lo mismo, pero sí todo lo que tenga que ver con el Señor. Así que ya sabe. Entonces, luego que sigue, ya que tenemos el espacio y el horario, bueno, vamos a buscar versiones bíblicas que vamos a utilizar. Y esto es muy personal de cada persona, elegir el lenguaje, elegir la versión bíblica que prefiere. Sin embargo, necesitamos saber cómo se organiza esta parte. En una primera etapa, hay un tipo de texto que se llama el texto recibido, que son ese conjunto de manuscritos que nos llegan de la lengua griega y que también son la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia, como por ejemplo la Reina Valera y muchísimas otras más. No quise entrar en muchos detalles de conceptualizarlas para que no caigamos en el error de que una es más que otra. Sino más bien que podamos entender. Ese texto recibido son esos manuscritos que llegan desde allá directamente y luego entonces fueron pasando por las traducciones. En el caso del Antiguo Testamento, pues preferimos que sea mejor la traducción del hebreo.
y del griego al español, porque esa es como la que tiene la fuente más fidedigna, más directa de los escritos que se pretenden estudiar. Ya el texto crítico es otro tipo de texto que fue pues alrededor del siglo XIX-XVIII, que es como tomar esos escritos y empezar a hacer críticas y modificaciones de estos para que puedan ser como recibidos en un lenguaje más llano, como lo conocemos, un lenguaje más actualizado, y por lo tanto tiene dentro, ¿verdad?, esos toques del escritor. Así que es bueno que sepan que ahí está la nueva versión internacional, la traducción del lenguaje actual y muchas otras. Le decía que eso es muy personal. Sin embargo, yo para el momento del estudio y del devocional prefiero la que es del hebreo y del griego al español. Aunque tome esas ya más actuales para poder tener como una idea de qué se quiere decir en estos días, porque a mí no me interesa tanto que sea como qué tan bonito se escuche o qué tan innovador suene, sino qué se quiso dejar dicho en el texto más original posible. Ustedes también pueden hacerlo o tomar cualquiera de las versiones, eso es muy personal, ¿bien? Así que no hay una versión que no se pueda utilizar, hay algunos que de hecho me han pedido una en específico y entrar en esos detalles pues haría que usted pues se encasille en una sola. Y yo sé que usted misma al momento de empezar a indagar en versión usted se va a dar cuenta que hay algunas que no tienen ese peso en la palabra escrita como tienen las que están más apegadas al texto recibido, al texto original. Pero lo importante es que en lo que usted va descubriendo cuál es la versión que más le acomoda a su estudio, que empiece este estudio, ¿ok? Y al final esta opción es muy personal. Luego entonces que elige las versiones de la Biblia, viene a continuación elegir los comentarios y concordancias que van a apoyar el estudio. Recuerde que esto también es personal porque los comentarios son trabajos que personas pues han dedicado a hacer pues esa serie de impresiones y de hallazgos históricos con respecto a un libro. Ahí están cada característica, lo que se quiso decir y todo desde el punto de vista del que elaboró el comentario. Así que entiendo que Dios le da la sabiduría a los hombres y les da la oportunidad de ellos sentarse, de hecho, a establecer este tipo de comentarios y de concordancia para que nosotros podamos tenerlo en la facilidad de nuestro hogar. Yo subo un libro y le enseño ahora mismo, por ejemplo, la concordancia Strong, pero Dios permitió que esa persona se sentara a preparar todo eso para yo tenerlo en mis manos. Así que eso también se agradece. Y hay algunas concordancias, por ejemplo, a mí me encanta la concordancia exhaustiva de Strong. Todos estos aparecen en PDF, ¿ok? Que incluye incluso situaciones específicas del hebreo, que no vamos a entrar en detalle ahora, pero que son de mucha ayuda. También está, por ejemplo, el comentario de Matthew Henry y hay un comentario de la página BibleTube, pero hay muchísimas otras que se pueden incluso descargar en PDF y es gratuito. Lo que quiero decir es que usted puede también, aparte de tener una versión que le acomode a su estudio, tener un comentario y aparte tener una concordancia. Y cuando esté en ese tiempo de estudio, no solo irse como a lo que usted pudiera interpretar del texto, sino también ir al aspecto histórico que quiso dejar dicho el autor y todo eso, y por medio de estos comentarios pues vamos a poder conocerlo. Entonces, después que hemos encontrado todo esto, ¿a dónde vamos a plasmar los hallazgos que tenemos? No podemos empezar a escribir en hojitas y tirar las hojitas por un lado y por otro, sino que tenemos que tener un espacio, una libreta, una carpeta exclusiva para estos estudios, donde nosotros podamos registrar las cosas que él nos va dando durante el estudio, registrar incluso otros temas que más a futuro queremos estudiar. Y lo más importante de todo es para que no podamos olvidarlo, porque lo que dejamos a la mente, pues se puede olvidar en un momento determinado, pero lo que está escrito no se nos olvida. Así que esta libreta, esta carpeta,
La vamos a utilizar como herramienta principal de nuestro estudio de la mano con la palabra. Decórela a su gusto, cómprela del grosor que usted quiera, entienda que todo lo que usted necesite lo va a plasmar ahí y que así usted hace que los estudios sean como más interesantes. Bien, entonces luego de que nosotros escogemos esta libreta, vamos a escoger qué porción vamos a leer, si va a ser un capítulo, si va a ser un versículo. Disculpen que esto es en vivo. Entonces vamos a elegir qué porción vamos a leer. Y aquí hay algunos métodos que podemos encontrarlos en una página específica para que usted pueda tener un estudio, ¿verdad? Pues exhaustivo de cada uno. Antes de, quiero leer qué dice aquí, vamos a ver. Julia, quiero saber si tú puedes hacer el comentario con respecto a eso. Adelante. Sí, les mencionaba en el chat de que muchas veces este tiempo devocional, nosotros lo hacemos en la actualidad, lo hacemos en el día de hoy. Sin embargo, en quizás algunos meses, incluso años, porque recientemente tengo un testimonio de eso, Dios te va a mover a buscar eso que tú anotaste, eso que tú recibiste, que quizás lo recibiste y no sabías por qué lo estabas recibiendo o no sabías la magnitud de lo que estabas recibiendo, para que tú confirmes y traigas a memoria esa promesa o esa palabra de aliento o ese consejo que Él en ese momento te dio. Porque yo siempre digo que no hay mejor profecía. O sea, de verdad, yo lo creo así y espero siempre vivirlo así. No hay mejor profecía que la misma palabra de Dios. O sea, en la Biblia está todo lo que Dios ya ha determinado para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras metas. O sea, nosotros no tenemos que buscar información afuera, es decir, con personas que quizás no tienen la misma perspectiva nuestra, cuando ya el dueño de nosotros y de todo, porque la misma palabra establece que de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, ya me dejó a mí un manual escrito de dónde, cuándo y cómo yo tengo que hacer las cosas. O sea, a veces nosotros vemos el tiempo devocional como un tiempo quizás no tan productivo, pero Martín Lutero decía que era tanto lo que él tenía que hacer en su día a día que él tenía que dedicarle las primeras 3 horas de su vida a Dios para que fuera productivo. Wow. Efectivamente, y de hecho, nosotros estamos haciendo esto porque posiblemente hay algunas aquí que lo que están es recibiendo una confirmación de parte del Señor de que necesitan este tiempo o posiblemente de que deben hacer ajustes, modificaciones, pero al final, pues dedicarle ese tiempo al Señor. Y como muy bien decíamos, hay una serie infinita de métodos. Aquí le compartimos algunos que por cuestiones de tiempo no vamos a desarrollar, pero sí queremos que usted, de hecho, le vamos a enviar este link para que usted lo lea al detalle, porque hay gente que quiere hacer un estudio histórico o un estudio por personajes o un estudio pues por tiempo de la historia o teológico más que nada. Y eso es importante que usted también lo decida, porque el no saber qué tipo de estudio vamos a hacer puede ser que al final usted se desmotive y ni una cosa ni la otra. Entonces, luego que elige el tipo de estudio, contacte y conecte con otras personas que puedan estar llevando el mismo estudio. Si bien es cierto que hay algunos que prefieren hacerlo de manera individual, usted también puede tener un equipo, un grupo, una hermana o varias personas que estén llevando el estudio que usted está llevando también, porque eso también nos motiva. También usted puede tener uno de usted personal, pero una vez o dos veces a la semana se reúna con un equipo y eso le va a dar como esa sensación de compromiso, no para las personas, sino para el Señor, porque usted va a querer ser mejor cada día en Él, no en lo que el otro pueda decirle. Y de hecho, puede ser ese estudio con familiares, amigos, conocidos, aquellos que necesitan estudiar la palabra también o aquellos que saben algo un poco más que nosotros y nosotros queremos aprender eso, señores. Hay gente que Dios le ha dado la capacidad y la sabiduría de poder entender las escrituras mucho mejor que nosotros.
y yo me siento que el cerebro se me pone diferente cuando yo termino de reunirme con alguien que me explica, que está llevando conmigo ese estudio. Yo digo, wow, de verdad que por algo Dios nos permite recibir sabiduría de manera individual, pero también de manera colectiva. Y de hecho, aprovecho y les hago la invitación. Nosotros todos los lunes a las 8 de la noche nos estamos conectando vía Zoom. El Señor nos ha dado la oportunidad y estamos estudiando el libro de Hebreos. Pero si usted no puede conectarse ese día, nosotros ya a partir de febrero, en la primera semana de febrero, iniciamos a estudiar los hábitos de Jesús. Es en vivo, es por nuestro canal de YouTube, que si no lo puede ver a esa hora, lo puede ver más tarde, pero si le interesa, aparte de su estudio devocional personal, que ya a partir de ahora usted se compromete con el Señor a hacerlo, pues también reciba la cordial invitación a compartir con nosotras. Así que asegúrate también de que puedas entender el aspecto histórico y el propósito por el cual fue escrito ese libro. Señores, yo he escuchado una infinidad de cosas que sacan de contexto y que de hecho hasta la enseñan como bueno y válido, pero no han sabido cómo describir un libro por su contexto histórico. Y esto es un error que ocurre mucho. Y ya vimos que hay una serie de métodos que lo vimos más atrás, ¿verdad? Pero es necesario yo recalcar esto nuevamente porque cuando escucho que dicen que la mujer no puede hablar en la congregación, porque Pablo así lo dijo, yo digo, no estudiaron el contexto histórico de por qué Pablo dijo eso, porque el mismo Jesús resaltó la figura de la mujer en él. Ella adquiere nueva identidad y el propósito se perfecciona en la mujer por medio de Cristo. Y eso es necesario que lo sepamos. Por ponerle un ejemplo cualquiera, ¿ok? Entonces, luego de que sabemos esto del contexto histórico, es importante decirles esto. Y es que cuando sacamos un texto de contexto, lo convertimos en un pretexto. Pretexto para hacer lo que queramos, pretexto para juzgar a los demás y pretexto para vernos como inteligentes cuando la palabra lo que nos llama es a ser sabios. El sabio sabe cómo buscar la palabra porque está conectado al Señor y el Señor mismo nos guía a cómo debemos hacerlo. ¿Ok? Así que no leas por leer. No diga, yo voy a leer la Biblia en un año entero y lo voy a hacer y le pasa por arriba las letras. Para nada. Comprenda lo que está leyendo. Se llama lectura comprensiva, de hecho, en el colegio y en la universidad. Si no lo entiende, hasta que no lo entienda, no pases al siguiente versículo, porque esto no se trata de quién lea más libros, ni se trata de qué tan rápido tú lo hagas, sino de que tú guardes y atesores lo que estás leyendo, lo que estás aprendiendo y lo pongas por obra, que eso no es para nada fácil, pero el Señor nos ayuda. Así que, yo me leí 4 capítulos del libro tal en el día de hoy. Excelente, yo prefiero leerme un versículo 2 y meditar en ese versículo, como lo vamos a ver ahora, que leer infinidades de cosas y al momento el Espíritu Santo no sepa cómo traerme la palabra, porque es que la leí tan rápido que no la interioricé, y cuando entonces el Espíritu Santo quiere darme esa palabra para mí o para otros, yo no la recuerdo. Mejor es poco con calidad que mucho sin calidad alguna, ¿ok? Así que solamente vamos a poder aprender y enseñar y vivir lo que hemos entendido al momento de leer. Así que detente, busca las herramientas que necesites y luego continúas. Porque si no, ese texto no se va a fijar en ti, no se va a hacer viva y eficaz. Y eso lo entendí mucho después. La palabra se hace viva y eficaz en nosotros cuando conscientemente entendemos lo que estamos leyendo. Bien. Y ya vamos a decir la última así de detalle, es que medites cada día. Y no solamente, ustedes saben que estamos ahora en una ola de mucha meditación y de mucho, ¿verdad? Usar la mente y todo. Bueno, las escrituras son nuestra herramienta para pasar el día completo
meditando en el Señor. Así que ese es nuestro propósito final cuando hacemos un estudio, que podamos ponerla por obra, pero que, como decía David, meditemos en ella de día y de noche. Así que, aunque nosotros tengamos que cerrar nuestra palabra física, porque vamos a dirigirnos a un lugar al momento de orar, al momento de estar solos o de ir en el camino o lo que sea, meditemos en su palabra, pero esa palabra que previamente pues hemos internalizado. Y el mismo Padre Celestial nos va a ir dirigiendo en qué palabra hemos de meditar cada día, porque Él tiene la porción específica para nosotras cada día. Así que meditar para nosotras no es dejar la mente en blanco, al contrario, es llenar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, para que nuestro espíritu entonces sea renovado por su palabra, no por nuestras habilidades, ni capacidades, ni destreza, sino que cada día en nuestra vida y en cada momento de nuestra vida respiremos palabra de Dios. Y así vamos a ver efectivamente un cambio en nosotras y los demás también lo van a percibir y van a querer ir a buscar a donde yo estoy buscando, y ese va a ser el momento espléndido y excelente para mostrarles a Cristo. Y ya para terminar, memorice textos, esos textos específicos que Dios ha hablado a su vida. Escríbalos y memorícelos, póngalos en las tablas como establece la palabra, para que usted recuerde esa promesa, ese versículo de esperanza que Dios ha tratado a usted. Y subraye, sombre, colore, haga todo lo que usted necesite con su Biblia. En una ocasión yo leí que alguien decía, yo no rayo mi palabra porque le estoy rayando la boca a Dios. Y yo decía, bueno, eso es muy personal, que no le gusta rayarla, no la raya. Yo, si le enseñara mi Biblia, pues ustedes hasta se echaran a reír, porque es que ese es mi área de descubrir y de ver todas las cosas que el Señor tiene para mí. Pero lo más importante es que luego de que ya usted ha aprendido todo eso que el Señor ha tratado a su vida por medio del tiempo devocional y del estudio de la palabra, impacte a otros. Dice Pablo que somos cartas abiertas. Hay personas que nunca han estudiado la palabra, pero con 10 minutos de conversación contigo y conmigo deben saber por lo menos algo que dice la palabra. Y eso es lo que nos va a ayudar a impactarlos a ellos, como nosotros también en un momento fuimos impactados por alguien antes de servir al Señor. ¿Ok? Así que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Julia, miren todo lo que estuvo hablando, miren todo lo que yo les he compartido, pero usted debe de encomendar a Jehová sus obras y sus pensamientos van a ser afirmados en Él, no en nosotras. Gloria a Jesús. Y cada día de nuestra vida es un paso que damos en la carrera de la fe. Así que la manera en la que usted está invirtiendo su tiempo va a reflejar qué es lo que verdaderamente está en su corazón. Y no importa los afanes ni los asuntos cotidianos que tengamos, necesita sacar un tiempo para establecer sus metas claras en esas 7 áreas que Julia estableció y tener un tiempo devocional con el Señor. Así que hay 2 enemigos, porque esto no es todo color de rosa. Hay 2 enemigos que van a impedir que usted realice esto que usted ha aprendido hoy. Es usted misma y es la procrastinación. Dejar todo para el final. No, yo mañana empiezo. No, el lunes yo empiezo. El tiempo es ahora, gloria a Jesús. Y ya, si usted no sabe cómo va a hacer esto, pídale sabiduría a Dios. Él es el único que la da y la da sin medida. Y cuando usted tenga sabiduría, va a saber aprovechar el tiempo y va a poder vivir la realidad de Dios, no la realidad del mundo, que estamos muy confundidas en eso. Queremos hallar éxito en el plano natural, eso es bueno, claro que sí, pero sin éxito en el plano espiritual y en nuestra relación con Dios, lo demás no puede salir bien, no es posible, los dígitos no dan en esa operación, ¿ok? Así que nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por, ¿verdad?, quedarse hasta aquí con nosotras y ahora vamos a tener pues un tiempo de concluir preguntas, comentarios. Queremos escucharlas a ustedes. Amén.